Buenos días, Juan. Muy buenos días. Estamos acostumbrados a verte con un micrófono en la mano, siempre alrededor del mundo del toro, porque a ti te ha acompañado toda la tradición taurina, pero no por la familia, porque tu familia es de Trujillo y tu padre es todo un hombre en la política extremeña. Pues sí, nada que ver con el toro, es verdad. Bueno, quizás mi madre, que es la aficionada de la casa, y nada más, pero mi padre al revés, no le llamó nunca la atención el mundo del toro, quizás como aficionado un poco, y no le gustaba más que fuera torero. Sí es verdad que ha sido conocido por su trayectoria política, ¿no? Una trayectoria, yo creo que va a decir un hijo de un padre, ¿no? Pero creo que además de esos políticos antiguos, de los políticos por vocación, cuando la política era sobre todo el sentirse un servicio hacia los demás y nada profesionalizada, ¿no? Como a lo mejor estamos más acostumbrados ahora, ¿no? Porque tu padre fue uno de los padres de la Junta de Extremadura. Sí, bueno, cuando era la preautonómica, cuando todavía no teníamos una Junta de Extremadura, una autonomía como tal, él ya estaba en la política. Sus inicios fueron aquí en Cáceres, por supuesto, donde quizás la ciudad que él más ha querido y por la que él luchó siempre. Ahora había un artículo muy bonito de José Miguel Santiago Castero, ahora que él descansa en Trujillo, sigue mirando hacia Cáceres, que es lo que él siempre quiso. Pero claro, él estaba en esa época donde nacía la autonomía, donde estaba la preautonómica, llegó a ser presidente en funciones, fue durante un tiempo vicepresidente de esa preautonómica y digamos que es uno de los padres de la autonomía dentro de unos cuantos nombres que había y que también luchó con mucho cariño por la tierra que tanto queremos, que es Extremadura, ¿no? Pero tú torero desde pequeñito y con las cosas muy claras. Bueno, yo muy clara sí, porque es verdad que desde pequeñito pues lo típico, que juegas con los trapos de cocina, con las cosas, y sobre todo me acuerdo porque antes que había muchos toros en televisión, ahora ya no tanto, o ahora casi ninguno, yo me acuerdo de ver los toros en mi casa, en el salón, con mi madre, que era la que veía los toros, y veía un trocito de la corrida de toros que televisaran, ¿no? Luego todo el rato era jugar al toro en casa. Luego hay un tiempo, con 7, 8 años, que te olvidas un poquito, y con 12 años te vuelve a entrar el gusanillo y un día decides que quieres ser torero. También en otra época, porque todo esto cambia muy deprisa, ¿no? Fíjate dónde estamos ahora. Ahora todas son las nuevas tecnologías, nos está viendo todo el mundo por internet, con lo cual es una maravilla. Pero antes el toro era también totalmente diferente. Éramos chicos que casi teníamos que escondernos, porque si no en nuestras familias eso ni siquiera les gustaba. Y estábamos un grupo aquí en Cáceres, Manolo de Jarano, estaba Poli Romero, Joselito Cáceres, que no jugábamos al toro, sino que ya empezábamos a aprender entre nosotros que era esto, no había escuela taurina, era otra cosa, ¿no? Y casi a escondidas, pues empezábamos a ir a los tentaderos, a ir a las fincas, a aprender un poquito lo que era esta profesión. Y claro, con 14 años llegas ya a tu casa y dices que estoy anunciado en un cartel que yo quiero ser torero, pues el susto imagínate cómo es. Fueron unos años para mí importantísimos, es quizás la mejor carrera que he hecho, que era la de torero. Lo que pasa que esto es como todo. Luego hay unas cualidades que faltan, tenía algunas, pero me faltaban muchas otras, y cuando ya te das cuenta, que también tienes que ser muy torero para darte cuenta que oye, que te faltan cosas para llegar a lo que de verdad sueñas y quieres, pues lo deja uno y encauza su vida y su carrera cerca del toro, pero de otra manera, ¿no? En las críticas de la época decían que era un torero valiente. Eso decían, yo no sé qué veían, pero sí es verdad, lo decían porque quizás había dos épocas, ¿no? Mías de novillero. La primera, que esto es como todo, es la inocencia. Y cuando eres inocente haces cualquier cosa, casi no piensas en lo que puede ocurrir. Y es verdad que era más valentón, era más bravucón. No llegaba bravo, pero era bravucón y te ibas de rodillas a la puerta de chiqueros y hacías cosas de esas. Te repito, era la inocencia. Cuando te levanta 2 veces los pies del suelo un novillo, empiezas ya a pensar, oye, esto hace daño, y pasamos de ser un torero valiente a un torero quizás, bueno, que tenía más cuidado y que empezaba a buscar la estética. Ya también te confundes un poco, son edades muy difíciles. Tú piensas que yo admiro mucho las figuras del toreo que hay ahora. Tú ves, por ejemplo, a Julián López del Juli, a Talavante, Alejandro Talavante, el nuestro, a Ferrera, no son tan mayores. Entonces les llegaba su época importante de ser figuras del toreo siendo gente muy joven, con 18 años, les llaman maestros, a ellos entonces cuando conseguían llegar ahí, les llaman maestros, ganan un dineral, entonces es muy difícil mantener la cabeza ahí fría. Pues eso nos pasaba un poco, con 16, 17 años te creías que nos iban a quitar la fuente luminosa para ponernos a nosotros, ¿no? Allí un monumento. Y entonces, pues quizás no piensas ni valoras muchas otras cosas. Te viene a veces grande y claro, pues lo que te decía, te faltan unas cualidades, esto te viene grande y no consigues a lo mejor esa meta. Con lo cual ya te digo, lo encauzas por otro sitio donde ahora pasas menos miedo.
15 años más o menos fuera de los ruedos, pero Sí. no alejado del mundo del toreo, para nada. Para nada, para nada. Y además, fíjate, todavía me pasa que vas a cruzar una calle, cualquiera de nuestras calles de Cáceres, y pasa un coche y le das sin querer un muletazo. Estás allí puesto y pasa y haces como que le pegas un muletazo. Todavía uno lo siente, todavía uno se siente torero, aunque ya no se ponga delante del toro ni se vista de luces. Y entonces, como tú bien dices, alejado para nada, porque ahora mi profesión me la llevo al mundo del toro, lo que es la televisión, ¿no? Y es lo que te decía antes, quizás la mejor carrera para lo que hago ahora, pues fuera que intentara ser torero, ¿no? Que fuera novillero, que debutara con picadores, que estuviera ahí metido en el ambiente, que conociera a tanta gente que ahora son gente importante del toro y que eso me vale para mi trabajo muchísimo, ¿no? Yo veo de otra manera también los toros, ¿no? Que eso, quiera o no, es importante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te ha cambiado la visión el hecho de haber sido exnovillero para a la hora de ser presentador, tertuliano? Claro, ahora es difícil porque tú antes lo veías de una manera, pensabas más en torero y pensabas mucho en todos los sacrificios que tiene el torero. Ahora tienes que pensar, por supuesto, en el torero, en lo difícil que es, lo conoces, pero tú a quien te debes es al público, y es al aficionado, y es a quien te ve por la tele, con lo cual ahora tienes que dar, por supuesto, sabiendo el sacrificio que es, lo difícil que es ser torero o ganadero también, pero también a quien te debes es a quien pasa por taquilla, a quien paga la entrada, el pueblo, digamos, ¿no? Que es a quien le tienes que contar la verdad, con lo cual la visión cambia un poquito, pero lo que te vuelvo a repetir es que cuando piso de una plaza, que voy a grabar y vamos los compañeros y pisan una plaza, todavía me entra una cosilla, porque yo todavía huelo el olor del puro y me pongo nervioso, que es lo que olíamos en los patios de cuadrilla, y me entra una cosilla y digo, te quedas así un poco como... El que ha sido torero... Claro, pero luego te das cuenta y dices, no, si yo estoy aquí para otra cosa, no eres el protagonista, que eso es importantísimo, tú eres un comunicador, no eres protagonista, el protagonista es el torero, el protagonista es el ganadero, el toro, por supuesto, que esta es la fiesta de los toros, que es el verdadero protagonista, y el protagonista es el público, porque la fiesta de los toros es la fiesta más democrática que hay, y el público decide. Entonces tú ahí no eres nada, tú tienes que comunicar lo que ves y tienes que quitarte, como tú bien dices, esa visión de torero y sobre todo cualquier protagonismo. Aquí el protagonista son los que hacen el paseillo, ese toro que sale y la gente que es la que pide las orejas o la que puede pitar también, ¿no? ¿Y no te entra ese gusanillo de los nervios también como presentador o es diferente, es otro tipo de...? Mucho, que te voy a contar, muchísimo. Y te voy a decir una cosa, para mí esto de la televisión me enganchó muchísimo, sobre todo porque es lo más parecido a torear que yo he vivido. Sobre todo, por ejemplo, el directo, ¿no? Cuando tú vas en directo a alguna retransmisión, alguna conexión en directo, está ese gusanillo de, bueno, te quedan 15 minutos, ves a la gente preparando todo, ¿no? Porque la gente te ve a ti, pero detrás hay un equipo, pues como hay aquí ahora mismo, que son los que de verdad mantienen esto. Si ellos no manejan todo esto, aquí no sale nadie, ni nos ve nadie en casa. Entonces vas viendo todo el equipo, estás ahí un poco con ellos y ya te dicen, oye, que estamos a un minuto. Y es como ese patio cuadrilla, señores, que vamos para adelante, ¿no? Entonces lo más parecido que yo he vivido a torear, con lo cual esos nervios, claro que se tienen y mucho. ¿Y cómo llevas esa fama? Porque en Extremadura y fuera de Extremadura eres conocido, estás muy relacionado al mundo del toreo y a los medios. Sí, bueno, fama no, yo no le llamaría fama, famoso era Jesús Indurique, pues, y esta gente. Yo lo que sí veo es el cariño que hay de la gente. Y claro, va a parecer un tópico o va a parecer que te lo digo por quedar bien. Es lo mejor que tiene esta profesión. O sea, cualquier esfuerzo merece la pena cuando te para alguien por la calle. Oye, que veo y me gusta mucho tu programa. O no le gusta, o te dan una recomendación que me encanta, porque hay gente que te para y te dice, pues deberíais hacer esto, deberíais poner más campo taurino, o deberíais hacer muchas otras cosas. Y eso es lo mejor, ese de verdad es el verdadero pago que tenemos los profesionales o la gente que nos dedicamos a la televisión. Cuando reconocen tu trabajo, pero no solo quienes lo tienen que reconocer, que espero lo reconozcan, sino la gente de la calle, que es al final a quien tú te debes, a quien le tienes que contar todo, ¿no? Con lo cual, me encanta eso, me encanta que te pare la gente, que te reconozcan. Luego me pasa una cosa muy graciosa porque la gente me para muchas veces y me dice, ¿tú eres el de los toros de la tele o el del flamenco? Sí. Pues si en la tele parecen más altos. Eso me lo dicen muchísimo. Y en vez de... podría enfadar a la gente, a mí me encanta. Me encanta porque es como, la gente se sorprende, te ve, y luego, si te ven cercano es lo mejor que hay. Porque al final, si aquí duramos lo que dura el ratito que estamos en la tele, con lo cual... aquí ni fama ni eres nada del otro mundo, aquí todos somos iguales, solo que si encima tienes la suerte que te reconocen el trabajo, yo intento siempre decir, dar siempre las gracias, me encanta, me paro a charlar, lo que sea, y luego me gusta presentar a la gente del equipo,
Ah, pues mira, este señor, este chico es el cámara, o este chico es el director, porque yo creo que siempre nos ven a nosotros, pero es un triunfo de mucha gente, ¿no? Efectivamente. El que las cosas salgan bien. Bueno, y televisión, toros y, como has comentado, flamenco, es que no Sí. se puede ser más castizo. Oye, es que me falta ser, yo qué sé, guardia civil y poco más. No, el flamenco también me viene desde muy pequeñito, porque además siempre está la idea de que flamenco y toros van de la mano. Sí, van muy unidos, yo no te digo que no, pero yo he escuchado otras cosas, que además la gente se ría. Lo que pasa es que el flamenco me llega de mano de un gran artista también, que es José Mercé, con el que hay una amistad y con el que empiezo a descubrir muchas cosas. Luego aquí en Cáceres hay mucha afición al flamenco, hay mucha gente muy preparada dentro del flamenco, no solo artistas, sino estudiosos del flamenco, y te engancha, es una cosa que te engancha, que te encanta. Y luego la música en general, pues ya te digo, a mí me hace gracia porque yo voy a un concierto de Extremoduro, bueno, yo escuchaba Extremoduro, Reincidentes, y me miran como, bueno, qué tío más raro, pero si luego tú quieres ser torero, ¿qué tiene que ver? Yo la música buena me gusta, y como eso, claro, otras sí. músicas, ¿no? Lo que pasa es que el flamenco, efectivamente, casi es la banda sonora del mundo del toro, y luego tiene algo muy especial, es muy arraigado y también es muy extremeño, porque la gente habla del flamenco en Andalucía, y el flamenco sí que no tiene fronteras, ¿no? Porque en Extremadura, en Cáceres también, hay familias flamencas, se ha creado en el flamenco y hemos aportado mucho en el flamenco, ¿no? Con lo cual es otra de mis pasiones. Lo que pasa es que cantar, ni se me pasa por la cabeza. Pero qué bien rodeado has estado siempre, tanto en el mundo de los toros como en el mundo del flamenco, como decías, te has tenido alrededor grandes maestros. Pues sí, mira, yo creo que para entrar en el flamenco muchas veces la gente, sobre todo en otros sitios, ¿no? Aquí en Extremadura no tanto, pero para entrar en esos círculos de flamenco como aficionado, muchas veces es muy difícil, o entras de otra manera, como era antiguamente, invitando en fiestas, etcétera. Yo he entrado, yo creo que siempre por la misma puerta, por la de la humildad, que es la importante, y que la aprendí. Fíjate, hablábamos de mi padre al principio, de él aprendí eso, ¿no? Hay que ser humilde, hay que ser una persona cercana y disfrutar lo que te ofrezcan o lo que tú puedas ofrecer también. Y yo entré en el mundo del flamenco también por esa puerta, por la de la humildad, por acercarme. Siempre he sido muy tímido, increíble, ¿verdad? Pues siempre he sido muy tímido, entonces yo escucho mucho, me gusta escuchar, no me metía en nada. Y la gente al final pues te coge aprecio, yo qué sé, y acabas en esos círculos importantes. Y en el del toro, como intenté ser profesional, siempre he tenido mucho respeto a la gente del toro, siempre he respetado la profesión, y eso yo creo que es importantísimo. No querer ir nunca por delante de la gente que de verdad está ahí por méritos que ellos han realizado, que son muy importantes, ¿no? Juan, tú has debutado también en el mundo del cine. Bueno, en el mundo del cine, cuéntame tú eso, porque lo del ¿Verdad? cine... Sabemos por aquí que has hecho una película, o que has participado en una película, la de Toro y Torero. Sí, me has asustado, porque creí que ibas por otro sitio. Sí, hicimos el primer documental 3D sobre el mundo del toro, que fue un palizón, y que fue, claro, el primer documental en 3D sobre el mundo del toro, quizás no con todos los medios que pueda haber ahora mismo en el mundo del 3D, y sobre todo porque es el toro. Era Toro y Torero, era la historia de una ganadería, no de una ganadería, de un toro y un torero, un toro de Victorino Martín, extremeño, un torero, Antonio Ferrera, extremeño también, que se van a juntar en una plaza, ¿no? Entonces, ¿cómo vive el mayoral con esos toros? ¿Cómo los cuidan? ¿Cómo viven esos toros 4 días previos a la corrida y la corrida de toros? Y el torero igual por otro lado, ¿no? Son dos historias que se van cruzando hasta que llegan a encontrarse en la plaza, ¿no? ¿Qué papel tenías tú? Yo era el asesor artístico, que te lo voy a decir, era el asesor artístico de esa película, que al final eras de todo, porque asesorar de toros a un equipo que no entendía de toros, porque era una producción extremeño-catalana también, venía mucha gente casi todos los medios técnicos eran catalanes, alucinaban con Extremadura, decían cosas como, pues si es verde, y yo decía, ¿y cómo creéis vosotros que es nuestra tierra? Seca, ¿no? Claro, vinieron en una primavera maravillosa de estas que tenemos y alucinaban. Y entonces yo tenía que ir, el director me preguntaba, Juan, ¿qué podemos hacer? Y yo decía, pues mira, vamos a hacer que el torero haga esto, vamos a ver que fuera muy natural. El torero entrena de esta manera, el torero come así, se junta con esta gente. O en el campo, la finca de Victorino Martín, que se portó genial, pues mira, vamos a ver cómo se echa a comer a los toros, vamos a ver cómo los mueven, vamos a ver atardecer en una de esas extremeñas, que eso es una maravilla. Con lo cual el papel era un poco de todo, ¿no? De asesor, pero de todo. La verdad es que lo pasamos muy bien y ya te digo, aunque ha sido el primer documental sobre el mundo del toro en 3D, con los medios que había, yo creo que fue un trabajo bastante aceptable, ¿no?
Bueno, y continuando hablando sobre el mundo de los toros, ¿tú crees que ahora mismo la situación del toreo ha cambiado tanto? Se ha criminalizado, por decirlo un poco, la profesión y se ve de otra forma que antes? Sí, porque se ha humanizado al animal, que me parece genial. Pues yo he sido torero, me encanta el mundo del toro y a mí los animales me encantan. O sea, yo de alguna forma, ¿cómo te diría? Yo tengo perros, yo me encanta ir al campo a ver la berrea, disfrutar de nuestros parajes, de la fauna que tenemos, me encanta. No quita que entienda la fiesta de los toros. Yo sé que la fiesta de los toros hay dos vertientes, pero a mí me gustaría que fuera así, que la gente vaya a verlo y se mueve por sentimientos. Tú y yo podemos ir a los toros, que yo lo vea y los sentimientos que me muevan sean de algo que quiero volver a ver, que me ha hecho pasar un rato entre agradable, con mucha adrenalina, con mucho sentimiento y que lo quiera volver a ver. Pero entiendo que tu sentimiento a lo mejor al verlo sea algo que te produce un rechazo, que te da, que la sangre no te gusta, a mí tampoco, a nadie le gusta la sangre, y que no quieras volver a verlo. Ahora, de ahí a prohibiciones, a manifestaciones, es lo que yo no entiendo. Yo no me manifestaré nunca por algo que no me gusta. Me manifestaré por algo que pueda ser un daño a la sociedad o yo qué sé, pero no por algo que no me gusta. Entonces es lo que no veo normal. Se ha criminalizado, como tú bien dices, y luego ha habido una parte que yo creo que es un poco... la gente ha creído que era la parte moderna el ir en contra de estas cosas, de estas tradiciones. En Cataluña pasó lo que pasó, pero es política pura y dura. Cuando la política se mete en el arte, mal vamos. Mal no, fatal. Con lo cual, la política se metió ahí, los partidos nacionalistas de allí optaron que el toro era la cabeza de turco para unas reivindicaciones suyas y ya está, no tiene más. Porque yo no culpo a nadie. Creo que volverán los toros a Cataluña, porque en Barcelona hay muchísima afición, pero ha habido mucho complejo de la gente de decir soy aficionado. Quizá ahora se va rompiendo y figuras artísticas de otras concepciones artísticas, Sabina, más moderno que Sabina, un tío más del pueblo y más cercano, es súper aficionado a los toros y los defiende. Calamaro, un argentino, viene a defender los toros. Yo creo que al final, cuando nos quitemos esos complejos, pues la gente podrá decir, oye, yo soy aficionado a los toros. Lo que pasa es que debemos respetarnos unos a otros. Yo debo respetar a quien no es aficionado, que lo respetaré siempre, pero el que no sea aficionado debe respetar al que tenga esta otra afición y ya está. Bueno, Juan, y por último, coméntanos un poco qué proyectos llevas ahora mismo, porque sé que hay un montón de proyectos. Bueno, proyectos, trabajar y trabajar y trabajar, que yo creo que es el proyecto que tenemos todos ahora mismo, ¿no? Trabajar, seguimos con Extremadura Tierra de Toros, donde llevamos la actualidad taurina y bueno, hay cosas en mente para hacer algún documental taurino nuevamente, flamenco también y bueno, como te digo, trabajar mucho quizás en estas dos vertientes de toro y flamenco, pero sin olvidar otras cosas, porque también queremos empezar a hacer cositas de naturaleza aquí en Extremadura. A ver si esos proyectos salen y a ver si disfrutamos, porque luego al final hablamos del veneno del toro y tal cual, y el veneno que es la tele, que te voy a contar a ti, estamos todos aquí sentados, ¿no? Pues quizás ese veneno sigue tirando y uno está siempre pensando en proyectos que ojalá salgan. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias, maestro, y Muy nos maestro. vemos en los ruedos. Gracias a vosotros, muchas gracias.